Estamos en vivo en esta noche y muy agradecidas por todas nuestras hermanas que se van uniendo y que YouTube les está notificando que hemos iniciado este live. Estamos muy felices en esta noche porque tenemos como invitada a nuestra hermana Lili Yambés. Y nuestra hermana Lili es esposa de pastor misionero, es plantador de iglesia, también es abuela, madre, consejera y autora del libro Siete Disciplinas Espirituales para la Mujer. Hola, mi hermana Lili, ¿cómo estás? Bienvenida a Juntas en la Verdad. Hola, mi hermana Valentina, bendiciones, gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí con nosotras. El gusto es mío. Muy agradecida del Señor de poder compartir esta noche un tema que me apasiona y poderlo compartir con otra esposa de pastor. Claro que sí, y es que hemos admirado de lejos todo lo que has venido haciendo en el ministerio, tu fidelidad y el acompañamiento que le has dado a tu esposo en este caminar que el Señor les ha dado. Y agradecemos sentarnos a escucharte. Y queremos iniciar también sabiendo un poquito más de ti, que nos cuentes algo acerca de ti en esta noche. Bueno, la gracia de Dios que ha sido tan maravillosa de conocerle. Soy colombiana de nacimiento de la ciudad de Cali y soy primera generación de cristiana. Así que vine en arrepentimiento de mis pecados a la edad de 27 años. Así que imagínense toda una vida de fuera sin conocer nada de Cristo. Y conocí a mi esposo en Miami, vine al sueño americano quizá por 2 años. Gracias al Señor vivía muy bien en Colombia, pero de esas cosas de la juventud y esas cosas que el Señor ya tiene puesto en su camino en nuestra vida, ¿cierto? Ya era escogida y ahí en este primer año de matrimonio con mi esposo conocimos al Señor y tenemos 4 hijos, 10 nietos, 2 en el cielo, 8 en la tierra. Y comenzamos el camino del Señor en nuestra iglesia local, creciendo. Y a los 10 años, antes de los 10 años, 4 años antes, yo sentí el llamado misionero y oré por mi esposo 4 años hasta que el Señor también lo llamó a él. Y de ahí partimos a República Dominicana, duramos 10 años y medio. Ciudad de México y México, varias partes, 7 años y medio, y en Ciudad de Panamá, 3 años, plantando iglesia. Ha sido realmente el ADN de nosotros, mi esposo como pastor, yo como misionera, ayuda idónea, entrenando, discipulando, enseñando y caminando con otros pastores y sus esposas. Y Gloria a bueno, mi Dios. pastor, la consejería bíblica, por gracia de Dios pude estudiarla y pues ahora también estoy sirviendo, servimos con la International Mission Board, que es la agencia misionera de los Estados Unidos de los Bautistas, y ahora estamos aquí en Virginia, nuestra nueva etapa ya, saliendo del campo misionero a otro campo misionero en plantación de iglesia. Así que por favor les pedimos sus oraciones y sirviendo también en el ministerio Endos, en el cuidado del alma del pastor y su esposa. Gloria a Dios por todo este caminar que les ha permitido a ti y a tu esposo y nos gozamos y nuestras oraciones van a acompañarlos en todo este tiempo, Lili. Ay, gracias, mi hermana. Sí. Muy necesarias. Sí. Y quisiéramos también saber un poquito de cómo llegaste a ser esposa de pastor y particularmente en qué momento se dio este giro donde empezaste a cuidar del alma de las esposas de pastores de otros lugares y de otros contextos. Bueno, Dios me llamó al ministerio de una manera muy particular. A través dentro del matrimonio, mi esposo y yo comenzamos sirviendo, como lo comenté, en nuestra iglesia local, donde fuimos discipulados, donde fuimos líderes, donde estuvimos mano a mano en varios ministerios, y eso era lo que el Señor estaba orquestando. Y luego nos llamó al campo misionero. Pero dado que ahí vamos a formando líderes y sirviendo en comunidades donde el evangelio apenas comenzaban, lugares donde echaba raíces, en medio de ese caminar, el Señor me comenzó a inquietar también mi corazón, no solo por las iglesias nacientes, sino especialmente por las mujeres que como yo caminaban al lado de un siervo de Dios. Y que como yo también estaba yo en esa había estado en esa primera etapa, sin esa ayuda de quizá una otra esposa de pastor, ¿no? Entonces ese sufrimiento, esas cosas que no las aprende en ni un instituto, ni en un seminario, ni en ningún otro lugar que se dan. Entonces ahí empezó, y el hecho de esa pasión mía que el Señor
todos somos consejeros bíblicos, pero el hecho de esa pasión de aconsejar y caminar con otras esposas de pastor empezó a crecer. Entonces, ese giro hacia el cuidado de esposas de pastores vino como una respuesta, yo diría, mi querida Valentina, al dolor, al cansancio, a las cargas que veía en sus rostros, que yo misma había pasado. Muchas veces servían en silencios, con fidelidad, pero sin acompañamiento. Dios me permitió ver que el ministerio no es solo lo que hacemos fuera, sino cómo sostenemos a quienes también llevan esas cargas, ¿no? Y así nació este llamado de acompañar, de animar, de formar a esposas de pastores para que no caminaran solas, ayudarlas a restaurar en el cuidado del alma, realmente sería. Y es que es algo muy importante cuando eres esposa de pastor, poder eh, tener este acompañamiento, que es justo algo que tú haces a través del ministerio de Endos, ¿no? Al que estás y a través de otros espacios donde el Señor te permite compartir, escuchar, orar, porque justo llevar estas cargas unas de otras es algo muy importante. Y a lo largo de estos años yo quisiera preguntarte cuál ha sido uno de esos desafíos más significativos que tú has enfrentado como esposa de pastor. Bueno, uno de los desafíos más grandes ha sido mantener mi corazón sensible y no endurecido en frente a las decepciones, porque esas van a venir. Y hoy me encanta que este tema lo esté tratando y me esté entrevistando una esposa de pastor, porque nos entendemos muy bien, ¿no? Entonces, el ministerio es hermoso, pero también es doloroso, Claro. bien doloroso. En todas partes del mundo, déjame decirte, yo he tenido que caminar con esposas de diferentes partes de Latinoamérica, que también han plantado sus esposos iglesias en Europa, aún americanas, que yo no hablo mucho, muy profundo el inglés, pero con traducciones he podido caminar con esposas de pastor, que hoy me dicen madre espiritual, ¿no es cierto? Son las cosas del Señor. Y es eso. Hay momentos en los que más ha servido con quien, hay momentos en los que quienes más has servido tú son quienes más te han herido, es la palabra. Y esto puede desgastar el alma y desgasta el alma. Y aprendí que solo aferrándonos al evangelio cada día, recordando que Cristo es quien nos llamó, ¿no es cierto? Y quien nos sustenta, podemos seguir adelante sin perder esa ternura de poder seguir en el ministerio y seguir yendo. Pero de allí, esos son los desafíos que los he enfrentado yo y que los enfrentan las que van caminando conmigo y que van a seguirlo haciendo, porque desde este lado de la gloria hay el pecado, ¿no es cierto? Entonces la perfección va a estar cuando haya pecado, cuando estemos entrando en el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Quiero aprovechar, mientras seguimos con este espacio, Lili, de saludar a algunas hermanas que se han ido uniendo. Tenemos a Laura de Dorantes, a Jaide Contreras, a Magda Gutiérrez, a Juliana Fragoso, que nos han estado enviando acá mensajitos por el chat. Hola, mis hermanas, qué bueno que se pueden unir aquí con nosotras. Y Lili, es muy importante esto que comentas ahorita, porque yo creo que en el ministerio, cuando entras, no te esperas que van a venir tantas situaciones, ¿no? Y a medida que estas vienen, nos aferramos fuertemente a la palabra y a la oración, pero muchas veces hay cosas que se llevan también en silencio, en el interior de nuestro hogar, y que el Señor usa también esto para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a depender de Él. Amén. Y quisiera también preguntarte cómo ha cambiado tu perspectiva sobre el rol de la esposa de pastor con los años, porque justo, como te decía, ¿no? Al principio tenemos una visión de lo que es, pero cómo estos años te han llevado a ver este rol de una manera diferente. Bueno, una de las cosas que siempre me gusta hacer es ser vulnerable, lo que yo he pasado y lo que he hecho, ¿no es cierto? Y han sido ya como esposa de pastor 23 años. Al principio veía mi rol como una extensión del ministerio de mi esposo, ¿ok? Sentía que debía hacer todo. La mujer, tú sabes, y también el hecho de que nos llegábamos a lugares donde no había nadie, o sea, que era mi esposo y yo, y llevábamos a nuestro niño chiquito, lógicamente, pero que tienes que hacerlo todo, entonces eso agrega más peso
para nosotros cuando somos esposas de plantador de iglesia, ¿no es cierto? Entonces, el ánimo de uno querer que la iglesia marche bien, estar en todas las actividades, aconsejar, enseñar, servir, pero con los años Dios me mostró que yo tenía que ver que mi identidad es solamente en Él, no en lo que yo venía en la parte siendo esposa de pastor, pero hay veces se dan por las mismas circunstancias en las que nos toca estar al lado de nuestro esposo en las plantaciones de iglesia. Hoy entiendo que el rol de esposa de pastor no es uniforme, sino profundamente relacional, amadas. No todas tenemos las mismas capacidades, no todas somos iguales, pero sí la misma gracia. Y lo comentaba, amada, con una esposa de pastor, digo, yo tengo llamado misionero. O sea, otras esposas de pastor no tienen llamado misionero, pero yo sí. O sea, como todas somos diferentes, tenemos personalidades diferentes, pero nos acompaña de que somos hijas del Señor y que tenemos la misma gracia, ¿no? Entonces, nuestro llamado no es impresionar, que ahí es cuando se nos va el avión, como digo yo, sino a ser fieles con el Señor, a ser fieles donde nos ha enviado, con nuestro esposo, donde estamos. Ahora disfruto mucho acompañar, orar, edificar desde lo cotidiano y crear espacios seguros donde otras mujeres en el ministerio puedan ser ellas mismas. Sin máscara ni expectativas imposibles. Acá hace 2 años, 3 años, acabamos de plantar una iglesia en Panamá, ¿no es cierto? Y ya yo tengo 60 años, entonces imagínate el recorrido, ya la madurez es diferente en el sentido de cómo lo hacía, o sea, aunque cada lugar es muy diferente y las iglesias no son clones de otra iglesia, todas son diferentes y es la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Comprada por sangre, pero ya disfruto de otra manera cuando se plantan iglesias y estoy al lado de mi esposo, estoy al frente del ministerio de mujeres y cómo vamos llevando, cómo mi casa sirvo la comida, me encanta cocinar y cómo acompañamos, cómo edifico en lo cotidiano. Entonces, entrando un poco más en el tema que nos trae aquí, quisiera conversar con ustedes algo importante de lo que es la hospitalidad, que muchas veces por el afán de hacer muchas cosas dentro de la iglesia, se nos olvida eso de la hospitalidad y lo cotidiano que podemos hacer en la casa cuando le damos entonces esos espacios seguros a nuestras hermanas, ¿no es cierto? De que puedan ellas crecer, que se puedan equivocar, hermanas, así como nos hemos equivocado nosotras, porque si no nos equivocamos, si no sufrimos, no podemos ver la mano del Señor, entonces estamos mirando más al ser humano que la gracia del Señor en nuestras vidas para formarnos según su imagen. Qué importante esto, Lili, porque muchas veces nos olvidamos de eso, que somos falibles y que así como nosotras nos equivocamos y nos seguiremos equivocando. Eso no ha terminado. Terminado, ¿verdad? Así otras, ¿no? Y que podamos usar nuestros hogares como ese lugar también de gracia, de amor, donde nuestras hermanas puedan sentir que son parte también de nuestra vida, donde puedan tener ese lugar de acompañamiento y de seguridad. Amén. Quería decirle también a las hermanas que se están uniendo y que nos han seguido saludando, Claudia Castro, Alcira, que al final vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, pueden quedarse mis hermanas hasta el final de esta plática para que si quieren ese espacio usarlo para hacer alguna pregunta desde su contexto, desde las situaciones también que están viviendo ahí, puedan hacerlo con toda confianza y vamos a estar aquí en este espacio respondiendo sus preguntas, mis amadas. Y entrando un poco más en el tema que nos ha traído hoy, Lili, que es los enemigos del corazón de la esposa del pastor. Quiero conversar contigo algunas preguntas un poco que nos van a hacer abrir este corazón de esposa de pastor. ¿Cuáles consideras tú que son esos enemigos más sutiles o peligrosos para el corazón de una esposa de pastor? Bueno, antes de contestar la pregunta, yo sé que deben de estar oyendo el programa, van a oír el programa expectantemente, hermanas que no son esposas de pastor. Bueno, sí, también. Pero quiero decirles que una de las cosas que he visto que también no se prepara la congregación a poder amar a la esposa de pastor. Entonces, cuando vamos a hablar de este tema,
yo creo que una de las cosas es que no lo miren como para juzgar a la esposa del pastor, porque la esposa del pastor es una hermana en Cristo, igual que cualquiera. Y la Biblia no nos habla de esposa del pastor, nos habla de Tito 2. No dice esposa de pastor, dice Tito 2, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mujer la más madura en la fe, enseña y todo esto que no lo sabemos? Entonces, antes de contestar estas preguntas, y déjeme decirle que estas preguntas yo también he pasado por ahí. Vamos a ser muy honestas, y aquí no les está hablando Liliana o Lili, la que nunca se equivoca, o la que empezó desde como estoy hoy, porque así no es. He crecido en el camino, me falta crecer, el Señor sigue trabajando en cada lugar. El Señor trátame con mi vida. Entonces vamos a ser vulnerables y vamos a decir la verdad aquí con mi hermana, que también es esposa pastor. Entonces, con el paso, como me hacías esta pregunta, que cuáles son los enemigos más sutiles o peligrosos para el corazón de una esposa de pastor, que también es para las otras hermanas, ¿no? Claro, para las mujeres en general. ¿no? Así que algo que he aprendido, amada, con el paso de los años, es que estos enemigos más peligrosos no son siempre los externos, sino los que se esconden sutilmente en nuestro propio corazón, porque como lo hacía Valentín, estamos hablando del corazón, ¿no es cierto? Y aquí quisiera compartir lo que he visto con frecuencia, tanto en mi vida, como lo estoy diciendo, a través de los años, como las de otras esposas de pastor que he acompañado y que sigo acompañando. Primero, la comparación. La comparación es silenciosa, pero corrosiva. Sí. Como cuando aquí vivo, yo vivo aquí cerca del mar, y el mar es corrosivo, va acabando con las cosas, con la pintura y todo. Bueno, así es la comparación. Comparamos nuestro ministerio, nuestra familia, nuestra iglesia, incluso nuestra personalidad con las de otras esposas de pastor. Esto roba el gozo, amadas. Nos lleva al orgullo o a la autocompasión y nos desenfoca del llamado que Dios nos dio a nosotras individualmente, a cada una que estamos en cualquier lugar donde estemos. Gálatas 6:4 nos recuerda que cada uno examine su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Entonces, y quiero aquí hacer un tip, es el hecho de las redes sociales, porque vemos muchas esposas de pastor, incluyéndome a mí, que no he buscado plataforma, pero a Dios le ha placido ponerme en una plataforma, ¿no es cierto? Hay muchas esposas de pastor en plataformas, y ha venido esas comparaciones, ¿no? Pero a esta esposa de pastor habla así, a esta esposa de pastor se le dio así, y la esposa de mi pastor no es así. No compare a su esposa de pastor, es a la que el Señor dio a su iglesia, ámela, quiérala y ore por ella, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros como esposas de pastor, este es un enemigo, la comparación. Segundo, el aislamiento disfrazado de servicio. A veces estamos tan ocupadas, porque recuerde, quizá usted está en una iglesia grande donde hay muchas hermanas que están sirviendo, pero hay otras que estamos con nuestro esposo en la plantación de iglesias que no hay nadie, que todo lo tenemos que hacer al principio, ¿no es cierto? Entonces, este programa lo estamos haciendo con mi querida hermana, es en un contexto para todos, ¿no es cierto? Entonces, a veces estamos tan ocupadas sirviendo que descuidamos nuestras propias necesidades espirituales, emocionales, de compañerismo, hermana, porque no somos diferentes a las demás hermanas. Podemos estar rodeadas de gente, pero solas, sin abrir el corazón a nadie. Por eso, de ahí ese peso mío de la consejería y el acompañamiento a la esposa del pastor. Este aislamiento va endureciendo el alma y debilita nuestras fuerzas. Pero Proverbios 18:1 nos dice: el hombre que se aísla busca su propio deseo, contra toda prudencia se encoleriza. Entonces este versículo nos muestra, amada, cómo el aislamiento puede ser una búsqueda egoísta que termina en enojo y falta de sabiduría. ¿Ok? Entonces, otro sería la falta de perdón. Las heridas, esas sí o sí van a venir. Usted está en China, usted está en cualquier parte del mundo, en cualquier contexto, hermana. Las heridas en el ministerio son reales, y a las esposas del pastor las vamos a pasar, algunas profundas, otras repetidas, hermana,
Pero cuando no perdonamos, el resentimiento comienza a gobernar nuestros pensamientos y eso contamina no solo nuestras relaciones, sino también nuestro testimonio y también la relación primordial, que es la relación con el Señor. Entonces, Hebreos 12:15 nos dice, mira bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estropea mucho. Entonces, vas a estropear tu vida, vas a estropear la de tu esposo, la del ministerio, todo. Este versículo nos alerta sobre el peligro de la amargura, que si no se trata, puede afectar toda una comunidad y robar la gracia de Dios en nuestras vidas. Como cuarto, la autosuficiencia espiritual. Déjeme decirle, puedes caer en el error de pensar que por estar tan cerca de la palabra, en estudio, en discipulado, en sermones, no necesitamos rendirnos diariamente al Señor. Pero el activismo espiritual no reemplaza la intimidad de Dios. Vuelvo a repetir, el activismo espiritual no reemplaza la intimidad con Dios. Nuestra alma también necesita más ser pastoreada, como Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que este versículo nos recuerda más la importancia de permanecer en Cristo para que nuestro ministerio, el ministerio que Dios nos ha dado como esposa del pastor, con dones y talentos, den fruto verdadero. Como quinto, la identidad mal colocada. Es fácil confundir nuestra identidad con nuestro rol. Ojo con esto. Soy la esposa del pastor, pero nuestra identidad no depende del título de ser la esposa del pastor, sino ser hija de Dios. ¿Ok? Cuando el ministerio se convierte en el centro, perdemos el norte. Cristo es nuestra ancla. Nosotros primero somos hijas del Señor, nuestra identidad está con Cristo. Bueno, el Señor nos puso en una posición de ser esposa de pastor, pero primero está el Señor, nuestra ancla está en Cristo. Colosenses 3:3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que este versículo nos recuerda que nuestra verdadera vida está en Cristo, amada. No en nuestra identidad está segura en Él. Nuestra identidad no depende, nuestra llamado de ser esposa de pastor no depende de las circunstancias que se den o de circunstancias externas, no, nuestra identidad está segura en Él. Así que estos enemigos pueden parecer pequeños, pero si no los enfrentamos, amadas, con la verdad del evangelio, crecerán silenciosamente. Por eso cada día debemos de pedirle al Señor que examine nuestro corazón y nos mantenga humildes y dependamos gozosas con Él. Y ore al Señor encontrar otra hermana, esposa de pastor, quien usted le pueda rendir cuentas, quien pueda caminar con usted. Quizá haya caminado otra milla más adelante que usted y le pueda dar un buen consejo mediante la palabra del Señor, porque nos necesitamos. Gloria a Dios por eso, Lili, porque estos enemigos tan sutiles, tan secretos, que no son tan externos, que llevamos muchas veces adentro del corazón, pues son necesarios que lo hablemos y te agradecemos por desglosárnoslo y por ser tan precisa, porque podemos analizar nuestros propios corazones a través de lo que nos estás enseñando. Así es. ¿Y qué te iba a decir? Y lo digo porque yo lo he vivido. Muchas veces, y no voy a decir, no en México, en todos los países que he vivido desengaños, he vivido traiciones, porque este es el mundo, es el mundo. Y muchas veces yo decía, ay, no, ser otra vez esposa pastor, no quiero. Pero ahí el Señor nos lleva y tengo que ser obediente y revisar mi corazón, cómo es que estoy. Y ahorita que comentabas esto me hacías pensar también en cuán engañoso es nuestro corazón. Y es algo que nos enseña la palabra, ¿no? Engañoso es el corazón. Y nosotras, si no cuidamos nuestro corazón, realmente pues vamos a ser engañadas. Y necesitamos ir a la palabra para ser confrontadas y para que el Señor nos muestre esas cosas que quizá para los demás no son tan evidentes, pero que en nuestro corazón estamos albergando, mis hermanas. Así que muchas gracias, Lili, por mostrarnos esto. Y yo creo que es muy oportuno también preguntarte qué señales puede identificar una esposa de pastor que está siendo debilitada espiritualmente, aunque ella sigue sirviendo externamente. ¿Qué señales crees que puede tener? Wow, esta es una pregunta, amada, que nos confronta, porque muchas veces
Y me ha pasado, no es que voy a decir, ay, que no a Liliana no le ha pasado, no, no es así, no es así. Y que tengo que orar para que no me pase más, ¿no es cierto? Es porque muchas veces seguimos caminando, sirviendo, sonriendo, pero por dentro estamos cansadas, estamos secas, desconectadas. No siempre se nota desde fuera, tú sabes, Sí. pero el alma empieza a enviar señales. Algunas que yo misma he experimentado o he visto, me ha pasado a mí, mujeres que acompaño o que he acompañado. Primeras son la pérdida de gozo en el servicio. Cuando el ministerio deja de ser un privilegio y se convierte en una carga constante. Hermanas, porque no es igual usted que es una miembro de una iglesia, puede ser líder, puede ser miembro normal de la iglesia, a ser esposa de pastor, donde su casa es 24/7, los 365 de los días, está casada con el pastor, ¿no es cierto? Entonces, allí eso se habla de ministerio todo el día. Entonces, eso nos puede cargar tanto que nos podemos sentir esa carga constante sin alegría ni sentido, y es una señal de que algo se está desgastando por dentro. Servimos, pero no disfrutamos. Y ojo con eso. Hacemos, pero ya no adoramos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso necesitamos esos sabáticos. Por eso necesitamos esos tiempos de descanso con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra familia. Enseñarle a la congregación que la familia pastoral necesita esos tiempos de refrigerio. Segundo, devocionales vacíos o ausentes. Aunque estemos rodeados de la palabra por todas partes a toda hora, sermones, estudios, discipulados, nuestra alma comienza a debilitarse si no nos detenemos a estar con Dios a solas. Muy importante eso. No para enseñar porque a otros, sino para ser ministrados por Él. Mire, les voy a dar el caso mío. Aquí les voy a poner un tip mío. Ahora ya viejita y con nietos, ya pues yo tengo una oficina aquí en la casa, un cuartico chiquito. Sí. Yo empecé mi oficinita cuando tenía mi niño chiquito para mi devocional, era el baño. El toilet era mi escritorio, ¿no? Eso ha sido un proceso a través de los años. Pero ¿qué pasa, amadas? Cuando nos sentimos así yo aquí, que tengo los libros, la computadora, yo aquí no puedo hacer mi devocional. ¿Por qué? Porque me distraigo. Yo veo ese libro ahí, ¡ay! Yo tengo que dar esta clase, lo puedo enseñar bajo el libro. ¿Ve? Pero eso entonces no es devocional. Entonces yo tengo mi tiempo allá abajo, donde no tengo libros, donde solamente tengo mi Biblia, donde solamente tengo mi libretica de apunte, donde está esa conexión, conociendo a un Dios santo, 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 y abriendo mi corazón, porque la palabra es la que me hace el scan de radiografía a este corazón pecaminoso. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Entonces, los devocionales se vuelven vacíos, ausentes. También, como tercero, puede ser una sensibilidad extrema o irritabilidad constante. Ojo con esto. Cuando nos sentimos fácilmente ofendidas, impacientes, críticas o a la defensiva, puede ser una señal de agotamiento espiritual, ¿ok? O que usted está en depresión espiritual, a lo que le llaman. La carne empieza a dominar donde el espíritu antes gobernaba. Entonces, ojo con eso. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. La cuarta, desconexión emocional con la iglesia o con el llamado que el Señor te ha dado. Podemos seguir haciendo lo correcto, nos pueden ver, pero nuestro corazón ya no está allí. Miramos a la iglesia con frustración, con indiferencia, y el llamado se siente más como una obligación que como una misión al que el Señor nos ha dado ese privilegio de hacer, porque no nos necesita. Como quinto, negligencia con nuestra alma y nuestro cuerpo. Dormimos mal, no cuidamos nuestro descanso, nuestras emociones, nuestra salud. Nos olvidamos que somos vasos frágiles, amadas, que necesitamos ser renovadas de todo sentido, espiritualmente, emocionalmente, en nuestra manera de comer, nuestro ejercicio. Cuando el alma se cansa, el cuerpo también empieza a gritar y grita duro. Déjeme decirle que se lo hable la voz de la experiencia. Sexta, la pérdida de compasión. Una de las cosas es que cuando dejamos de llorar con los que lloran o de alegrarnos con los que se alegran, cuando nos volvemos cínicas o indiferentes al sufrimiento de otro,
algo se ha apagado espiritualmente, porque Dios no nos ha creado así. Si nosotros estamos en el Señor y estamos viviendo ese gozo en el Señor, nosotros vamos a ser compasivas. Séptimo, por último, una autojustificación en lugar de arrepentimiento. El vivir autojustificándonos de todo. No excusamos fácilmente, estoy haciendo mucho, nadie más lo hace, es que me tocó así, es que soy yo la que lo tengo que hacer, pero no buscamos con humildad la corrección del espíritu. Cuando justificamos nuestra sequedad, no buscamos ser saciadas. Entonces, amada, estas señales no son para condenarnos, ni te estamos condenando, son para alertarnos con gracia. Con gracia. Dios no se complace en que sirvamos agotadas, sino en que le sirvamos desde la plenitud que Él mismo provee. Si alguna esposa de pastor se ve en este espejo esta noche o en la grabación que va a escuchar, mi consejo es detente, ríndete y corre a los pies del Señor. Él no solo llama a servir, también llama a descansar en Él. Y busca en la palabra y quebrántate en la palabra y busca consejo, porque la palabra nos dice que es sabio pedir consejo. Entonces, esas serían, mi amada hermana, una de las tantas señales que podríamos identificar que me han pasado a mí y que he pasado por ahí y que me tengo que cuidar de no caer ahí. Sí. Ay, Lili, no sé, pero todo esto que acabas de decir, yo sí me sentí en un espejo, ¿sabes? Y qué bueno que como esposa de pastor nos comprendes y entiendes las luchas también que se enfrenta a través de todas estas semanas vamos acompañando a nuestros esposos en el ministerio y nuestro corazón también va quedando ahí en medio de todo este camino. Y quiero recordarle a las hermanas que están con nosotras que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat para que al final tomemos las preguntas y las vayamos respondiendo. Así que las animo a ir dejando sus preguntitas acá en nuestro chat en vivo y que podamos responderlo en un momentito. Vamos a seguir ahorita con estas preguntas de gran edificación que nos han estado confrontando. No sé si a ustedes, déjenme en los comentarios si realmente esto nos está confrontando. Y bueno, Lili, pasando a un siguiente punto, ya después de que vimos estas señales de cómo una esposa de pastor está siendo debilitada espiritualmente y la gran necesidad que ella tiene de voltear a ver al Señor, derramar su corazón en la palabra y aferrarse a Cristo, ¿cómo luce también en lo cotidiano ese cuidado del alma de una esposa del pastor? Nosotras sabemos que eres autora del libro 7 disciplinas espirituales para la mujer. Y yo creo que algo muy importante para nuestras vidas es lo que comentabas, pasar tiempo en la palabra, orar, pero en lo cotidiano, ese cuidado para el alma de la esposa del pastor, ¿cómo luce, Lili? Bueno, el cuidar del alma no siempre se ve espectacular, pero es profundamente esencial, ¿no es cierto? Porque hay veces estamos acostumbradas como a lo sensacional, ¿no? Sí. Pero no, es profundamente esencial. En mi experiencia, luce más como un ritmo de gracia diaria y es algo que yo he tenido que aplicarme. Gracias, Liliana, gracias, gracias. Así la gracia que el Señor nos da, ¿no es cierto? Que como una lista de actividades. Son hábitos sencillos, constantes, que me recuerdan que antes de ser esposa pastor, esto hay que recordárselo, soy una hija del Señor. Y como hablaba, los 7 disciplinas espirituales para la mujer, también fue un libro que por la gracia del Señor me permitió escribir, por lo que yo había también al convertirme de una forma adulta, no sabía nada de Biblia, empezar en una iglesia a estudiar, pero como que, ¿cuáles son esas disciplinas para tú crecer, no es cierto? Pero como hoy estamos hablando, y bueno, les recomiendo el libro porque realmente ahí va a encontrar todas las disciplinas que tanto ser esposa pastor o no ser esposa pastor nos ayudan. Pero quisiera enfocarme aquí en la pregunta que me pediste, Sí. en lo cotidiano, el cuidado del alma de una esposa de pastor. Primero, tiempo a solas con Dios, no por obligación, sino por necesidad. Así que no preparo un estudio, no escribo un mensaje, solo abro la Biblia para que la Biblia me está hablando a mí. A veces pueden ser 10 minutos según la etapa que tú estés viviendo.
Yo viví todas las etapas desde de que niños pequeños hasta ahora que tengo nietos, que por cierto están de vacaciones conmigo y esto me ha vuelto a recordar otra vez ese tiempo con el Señor a la carre loco, ¿no? Entonces, otras veces más, pero siempre trato de tener un espacio donde no soy la que sirve. Ojo con esto, no soy la que sirve, sino la que es amada y pastoreada por el Señor. Y esto es bien importante. El Salmo 62 nos dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Entonces, mirarlo de esa manera. Este versículo es un hermoso, amada, recordatorio que nuestro descanso y salvación proviene únicamente de Dios, pura gracia. Como segundo, una oración honesta, sin filtro ni frases bonitas, ¿no es cierto? Dios no necesita una perfeccionismo, no. Ora con lágrimas, quebrántate, con preguntas, con gratitud, con cansancio, con de todo. Él es tu padre. Señor, aquí estoy. Y eso basta para volver a alinear mi corazón. Como dice Romanos 8:26 nos dice, de alguna manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. En otras versiones dice, no sabemos ni cómo orar, ¿no es cierto? Y hay momentos, hermanas, que estamos nosotras en unas situaciones en nuestra vida, nuestro esposo, nuestro hogar, nuestra iglesia, que no sabemos ni cómo pedir. Usa los salmos también. Algo hermoso es poder orar los salmos, una práctica que hago mucho, y escribirlos y derrame su corazón al Señor. Entonces, una oración honesta al Señor. Tercero, silencio y descanso sin culpa. He aprendido, amadas, que no todo momento libre debe llenarse con actividad ministerial. Y eso es importante. El silencio, la lectura de la palabra, caminar al aire libre o simplemente tomarte un café sin prisa. Todo eso también nutre mi alma. Eso lo tuve que aprender yo, porque imagínense, soy de una personalidad bastante así, soy caleña y acelerada, ¿no es cierto? Estudié números y soy auditora, entonces, aunque tú no quieras que eso te formó tu mente en tu profesión, eso va a calar en ti. Entonces, vienes al Cristo y la pasión de aprender y con el llamado misionero, entonces tuve que aprender, espérense, hay que aprender a decir no, no puedo. Enójese quien se enoje, se paren de cabeza quien se paren, I'm sorry, no puedo. ¿Ve? Y eso no es malo. Entonces, necesitamos ese silencio y ese descanso sin culpa, sin culpa. Tu cuerpo lo necesita, tu alma lo necesita, tu esposo lo necesita, que él vea ese descanso en ti y tu hijo, tu familia y la congregación. Podemos ver en Mateo 28:30 que nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, hermanas, este pasaje es un hermoso llamado de Jesús a acudir a él para encontrar descanso y alivio en medio del cansancio de las cargas de la vida. Como cuarto, confesión y rendición continua. Reconocer mi lucha, hermanas. Algo que uno tiene que aprender a reconocer. Aquí, esta es mi lucha, reconocer mis enojos, reconocer mi pecado, reconocer mi orgullo o mi integridad delante del Señor. Debo de reconocer en qué estoy, se me está yendo el avión, como digo yo. Es vital, hermanas. No quiero convertirme en alguien que sirve bien, pero es infiel en lo secreto. Porque podemos estar sirviendo muy bien, hermana, y estar en la red muy bien, en la iglesia muy bien, pero ser infiel en lo secreto y al Señor no le podemos esconder nada, nadita. Así que el alma se cuida mejor cuando es transparente. El Salmo 139, 23, 24 nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí cambio de perversidad y guíame en el camino eterno. Amada, este pasaje es una hermosa oración de entrega.
busque la dirección de Dios, pidiendo que Él examine nuestro corazón y nos guíe. Mire, en esta confesión y rendición me recuerdo yo que tristemente, y lo pongo como ejemplo, muchas personas están escribiendo sobre temas que no viven. Mucha gente está escribiendo sobre temas que plantea una iglesia y no ha plantado ni una mata de coco. Entonces, estamos viendo en lo superficial, wow, ¿no es cierto? Pero en lo íntimo estamos siendo infieles. Que el Señor nos guarde de eso, ¿no es cierto? Quinto, cuidado intencional de mi mente y emociones. Y más nosotras las mujeres que el Señor nos creó relacionales. Las emociones no son malas, pero tienen que estar controladas por la palabra. Escoger lo que consumo, amadas. Consumo también de boca, ¿no? Eso, si me vuelve a invitar mi hermana, tengo que hablar de ese pecado, de la glotonería que hay veces nos mata, ¿no es cierto? Pero escoger lo que consumo, estoy hablando lo que leo, con quién converso, lo que veo en televisión, todo eso. Que hablo, sí. Todo eso forma mi alma. Tú sabes todo lo que veo en Instagram. ¿A quién sigo, hermana? Yo aún hermanas cristianas las bloqueo porque si va a afectar mi corazón y yo estoy pecando, yo debo de cuidarme, ¿cierto? Entonces, a veces el alma se contamina y por no decir todas veces, lentamente con comparaciones, con quejas, con críticas. Entonces, debemos de rodearnos de contenido y de personas que nos edifiquen y que nos recuerden la verdad de las escrituras. Esto es importante, hermanas. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Este versículo nos anima a vivir una manera diferente del mundo, ser contracultura, dejando que Dios transforme nuestra mente y corazón para alinearnos en su voluntad. Como sexto, comunión con otras mujeres que me animen en la fe, hermana. Esto es importante. Aunque sirvo a muchas, también necesito ser ministrada. Cultivar amistades con mujeres maduras, con quien pueda ser yo misma y rendir cuentas. Eso ha sido un regalo, déjeme decirle, para mi alma. De verdad doy gracias al Señor. Romanos 14:12 nos dice, así que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Este pasaje nos recuerda que aunque podemos caminar junto a otros, nuestra vida, nuestras decisiones, la obediencia serán evaluadas personalmente por el Señor. La rendición de cuentas es un acto de humildad, hermanas, y no de arrogancia. Es responsabilidad ante Dios también. Y también es una práctica muy saludable entre creyentes para crecer en santidad. Y como último, séptimo, la gratitud constante. Mire que eso hace falta ahora. La gratitud constante. Luchar contra la amargura empieza por practicar el agradecimiento. Agradezco a Dios por lo pequeño, por lo difícil, por lo inesperado, por el sufrimiento. La gratitud refresca el alma y me ayuda a ver la fidelidad de Dios, incluso en medio del cansancio. Primera Tesalonicenses 5:18 nos dice, dan gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Y este versículo nos anima a cultivar un corazón agradecido. No solo cuando las circunstancias son favorables, hermanas, no solamente ahí, sino en toda situación, por difícil que sea, confiando en que Dios sigue siendo bueno y sigue siendo soberano. Él es un llamado a ver la vida desde la perspectiva del evangelio, donde incluso el sufrimiento tiene un propósito para bendición de nuestras vidas. Así que el cuidado del alma no se trata de hacer más, sino de permanecer más cerca de Cristo. Y como esposa de pastores damos mucho, pero no podemos dar si no estamos recibiendo primero. Que nunca olvidemos que el ministerio comienza con el corazón, no en la agenda. Recuerden eso. Ay, y muchas gracias. Y veo que muchas hermanas están aquí enviándonos preguntas y les recordamos que al final va a haber un espacio donde vamos a ir desglosando cada una de sus preguntas. Gracias por participar y porque están abriendo sus corazones. Yo acá lo estoy leyendo y de verdad que les agradecemos mucho porque pues nosotras también lo estamos haciendo. No, sabemos que no es una tarea fácil caminar junto a un pastor. Pero mis hermanas, qué bueno que podemos tener estos espacios para compartir estas cargas.
Lili, ahora que comentabas de todo esto, yo quiero saber qué hábitos te han mantenido, te han sostenido durante estas etapas difíciles que has vivido. Wow, mi amada. La cosa es que estas temporadas difíciles del ministerio no avisan, ¿no? Y una de las cosas es que cuando yo veo como que, ay, no está pasando nada, digo yo, hay que orar, hay que ayunar porque ahí viene, ¿no es cierto? Así que llegan con cansancio, llegan con traición, llegan con desánimo, llegan con pérdida, con enfermedad, Sí, con sufrimiento, con todo lo de la parte de este lado de la gloria, ¿no es cierto? Y en esos momentos no siempre yo tenía las fuerzas para hacer grandes planes ni estructuras espirituales complicadas, pero hubo hábitos, amadas, y han habido hábitos, y es algo que ahora que vamos a empezar otra vez en la plantación de iglesia, lo recuerdo, ¿no? Y lo vi, lo camino. sí. Hábitos sencillos, profundos y consistentes que el Señor usó para sostener mi alma y lo usa. Y quisiera compartir algunos con ustedes. Primero, la palabra cada día, aunque fuera una porción pequeña, ¿no es cierto? Y les comentaba, dos de nuestros nietos están aquí pasando vacaciones y ha sido, y tienen 3 y 4 años, imagínense, y ya nosotros no somos tan jóvenes, entonces es un reto, ¿no? Volver a recordar eso y hacerlo. Así que eh, no siempre tenía la mente, no siempre tengo la mente despejada ni el corazón entusiasta para abrir nuestra Biblia, ¿no es cierto? Sea por el cansancio, sea por situaciones, pero a veces solo un salmo, un versículo, un recordatorio de su fidelidad. La palabra no solo me instruye, me ha sostenido como pan diario, realmente. Entonces, hoy tenemos tanta bendición de oírla hasta audible. Muchas veces Sí, sí. yo padezco de fibromialgia y hay momentos en que no me puedo parar de la cama y poner audible la Biblia ha sido una bendición, ¿no es cierto? Entonces, la palabra del Señor nos dice que Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así que este versículo nos recuerda que la verdad de la vida no se sostiene solo con lo material, hermanos, sino con la palabra de Dios. Hay veces estamos buscando más lo material que verdaderamente buscar lo que de verdad debemos de buscar, porque lo demás viene por añadidura, como dice su palabra. La palabra es la que nos nutre el alma, nos guía el corazón, nos fortalece el espíritu. Jesús lo citó al ser tentado por Satanás, enseñándonos que la escritura es nuestra defensa y fuente de vida en medio de las pruebas. Así que esa sería la primera. La segunda, orar sin apariencias, con lágrimas si es necesario. Aprendí a orar sin filtro, hermanas, sin frases elaboradas, ni mucha técnica, ni todo eso, no. Derramando mi corazón y quejas santas, porque los salmos, hay algunos salmos que traen quejas santas. No todas las quejas son malas, hay quejas santas. Hubo noches en que oré en silencio mientras lloraba, hermanas, madrugadas. Otra solo que decía, Señor, no entiendo y no entiendo esto, pero aquí estoy. Esa honestidad delante de Dios fue refugio mío. El Salmo 62:8 lo dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, como lo habíamos dicho ahora. Este versículo nos recuerda la verdadera vida y lo habíamos citado en la primera parte, ¿cierto? Entonces, el cantar o orar sin apariencias, cuando el Señor nos llama a orar sin cesar, como dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Tercero, cantar verdades aunque no las sienta, hermana. Hay veces usted no va a sentir el deseo ni de alabar ni de abrir su boca, pero las alabanzas no siempre nacen de las emociones. Muchas veces fue un acto de fe, ¿ok? Un acto de fe. Canté sola en mi cuarto, con lágrimas en los ojos, tirada de rodillas, porque necesitaba recordar quién era mi Dios, incluso en medio del dolor. Y Abacú 3:17-19 me ha acompañado mucho. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados nos den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor y mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Así que este texto
nos habla de una fe que no depende de las circunstancias. Y déjame decirle, quizá usted va a decir allí, no, pero usted vive en Estados Unidos. Yo no siempre he vivido aquí. O sea, yo he sabido ser esposa de pastor, de aguantar hambre, de mis hijos no tener un plato de comida. En los primeros 2 años y medio que fuimos al campo fue con nuestros recursos y lo que nos da un poco nuestra iglesia. Fueron tiempos dificilísimos y también los demás, son 4 hijos. Han sido momentos duros, hemos vivido mucho por fe. Y otra clase de sufrimiento, hermana. Entonces, este texto nos habla y enfermedades. Este texto nos habla de que no depende, la fe no depende de las circunstancias. Aunque todo falte, fruto, sustento, estabilidad, el profeta decide alegrarse en el Señor, porque Él es suficiente, hermanas. Él es suficiente. Yo lo he visto en nuestras vidas, lo he visto en mi vida, en mi familia. Es una declaración poderosa de gozo en medio del vacío, hermanas, de fortaleza que solo viene del Señor. Así que eso es importante que nosotros lo vivamos. Cuarto, escribir mi diario espiritual. Escribir oraciones, como les decía ahora, promesas, o simplemente registrar lo que el Señor hacía en mi corazón. Me ayudó mucho a ordenar el caos interior de mi corazón, escribir y apropiarme con pronombres, lo que dice la Biblia. Volver a leer esos registros me mostró cómo Él ha sido fiel aun cuando no lo sentía en ese momento. Quinto, buscar compañerismo con mujeres maduras de la fe. A veces una conversación con una amiga piadosa, una hermana piadosa, un mensaje de ánimo, una oración que alguien hizo por mí sin yo pedirla, fue como agua fresca. Dios me enseñó que no estaba llamada a ser fuerte sola. Nadie es fuerte solo. Necesitamos de otros, siempre. Gálatas 6:2 nos dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir hacer la ley de Cristo. Recordar mi llamado a través del evangelio, no de los resultados. Esto es importante. Hay iglesias que tienen poquitos miembros. Si el Señor lo ha permitido, gócese en eso. El que tiene un mundo de miembros, gócese en eso. Gozarse en lo que Dios te ha dado con tu esposo y en el llamado que te ha dado como esposa pastor. Así que en momentos de frustración me aferré al evangelio, me sigo aferrando al evangelio. Recordar que sirvo a Cristo, no a la aprobación humana. Eso es importante. Que mi identidad no depende del éxito ministerial, porque no hay éxito ministerial, sino que debe ser redimida por gracia. Hay fidelidad que debemos de tener nosotros. No fueron hábitos espectaculares. Usted ve que no son hábitos espectaculares, sino pequeños anclajes diarios que me ataban al corazón de Dios y lo sigue haciendo porque seguimos aquí. En lo profundo fue su fidelidad lo que me sostuvo, pero Él usó estos medios de gracia para no dejarme caer y lo sigue haciendo, porque aunque estemos aquí en otra etapa de la vida, seguimos viendo su mano maravillosa en medio de situaciones que se han presentado. Lili, muchas gracias. De verdad que vemos como en lo cotidiano ese cuidado del alma es tan importante para nosotras porque nos permite ir dependiendo de Dios cada día, sabiendo que no es en nuestras fuerzas, que nosotras no podemos solas, que necesitamos de otros, que Dios nos ha dado esos medios de gracia para sostenernos. Amén. Gloria a Dios por esto. Hay algo también que sé que inquieta el corazón de las esposas de Pastor Lili, que también he escuchado y que también pesa en mi corazón, y es que comentábamos al principio lo difícil que muchas veces es para nosotras abrirnos, hablar con otros nuestras luchas, situaciones personales. Y creo que eso también es una pregunta que muchas de nosotras tenemos. ¿Cómo podemos cultivar amistades en el contexto de la iglesia al ser esposa de pastor? Sin miedo a ser herida, sin miedo a la presión, sin miedo a la malinterpretación, sin miedo a que se pueda dañar algo en esas relaciones. ¿Has vivido tú algo de eso? ¿Nos puedes aconsejar acerca de esto? Bueno, yo te confieso, amada, que esto ha sido una de las áreas más delicadas y desafiantes en mi caminar como esposa de pastor realmente. Hay muchas razones por las que nos cuesta abrir el corazón, ¿no? El miedo a la traición, o sea, el miedo otra vez a otra traición, ¿no? El temor a ser juzgadas, la inseguridad sobre cómo afectará la imagen del ministerio, ¿no es cierto? Experiencias dolorosas
que nos dejaron marcadas, más cautelosas que, al ser más cautelosas que confiadas. Pero con los años, amada, he aprendido que el aislamiento no es la protección. No, no. Es debilitamiento. Eso lo he aprendido. Dios no nos diseñó para vivir solas ni llevar las cargas ministeriales en silencio. Por eso aquí quisiera compartir contigo algunas de las cosas que me han ayudado a cultivar amistades profundas, aún dentro de la congregación, aún con el riesgo, ojo vivo, y qué ha pasado de ser herida. Primero, orar intencionalmente por amistades sabias y piadosas. No se trata de tener muchas amigas, no, sino de pedirle al Señor mujeres con quien pueda ser yo misma, que amen al Señor y caminen con madurez, hermanas. Dios ha sido fiel a responder esta oración en momentos claves y te la da, déjeme decirle. Segundo, comenzar poco a poco, con sabiduría, pero sin desconfianza crónica, porque hay veces cuando hemos sido tan heridas como ser esposas de pastor, que es muy diferente, está esa desconfianza crónica. Ahora le cuento un testimonio cuando termine esto aquí. Claro, la prudencia no significa frialdad. La prudencia no significa frialdad. He aprendido a dar pasos graduales, compartir una parte de mi vida, observar la respuesta. Y si hay fidelidad y gracia, seguir profundizando la confianza. Se construye con el tiempo y la verdad. Proverbio 27:9 nos dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón y la dureza del amigo da consuelo al alma. En este pedacito le voy a contar un testimonio rapidito y es el hecho de que cuando salimos de México, el Señor nos envía a Panamá, pero nuestro servicio era viajar el Caribe para ser catalizadores en las convenciones sobre misiones y todo eso. Y yo dije, wow, gracias Señor, no voy a ser más esposa de pastor, qué rico. Panamá va a ser la sede, vamos a buscar una iglesia donde congregarnos, vamos a servir en esa iglesia, pero no va a ser más esposa de pastor. Eso es lo que pensaba yo, ¿no es cierto? Ay, Dios. Pero el Señor tenía otra cosa. Resulta que llegamos a Panamá y empezamos a visitar iglesias, orando, y allí se me empezaron a acercar una pareja que conocía de dominicana, otra pareja, y nos contaron que por qué nosotros no plantábamos. Y empezamos a orar. Y el Señor nos estaba dirigiendo y el Señor nos confirmó que había que plantar iglesia. Bueno, Liliana empezó a ser otra vez esposa de pastor. Y déjeme decirle, aquí yo viví esta parte de esa desconfianza crónica, porque venía herida y eso no había acabado de sanar, ¿no es cierto? Pero yo derramé mi corazón, pude conversar con una amiga querida y pude hablarlo con mi esposo, y gracias al Señor, y el Señor fue trabajando áreas de mi vida que en mi iglesia, esta iglesia que se plantó, yo tuve jovencitas espirituales que les abría mi corazón y pude entablar esas relaciones hermosas dentro de la iglesia. ¿Ok? Entonces, con prudencia, no con frialdad, ¿no es cierto? Pero empezar a hacer con sabiduría poco a poco, tener esas hermanas que pudieran ser, ¿no? Amistades sabias dentro de la iglesia local. Entonces, quería decirle esto porque lo he vivido. Tercero, aceptar que toda relación implica riesgo y gracia, hermana. Usted puede llevar 30 y pico de años de casada. Y usted tiene que seguir ahí a la cruz porque ese matrimonio se puede en un momento derrumbar, ¿sí o no? Si no, se amarga. Si no, se amarga. Entonces, claro, aceptar que toda relación implica riesgo y gracia. Sí, puede doler y mucho, ¿no es cierto? Me han herido. Hermana, y estoy aquí, yo sé que me van a herir, yo ya estoy preparada, porque ninguna iglesia color de rosa, porque eso de este lado de la gloria no lo hay. Pero eso no invalida el valor de la amistad, hermana. No invalida el valor de la amistad. Jesús mismo fue traicionado y aún así llamó amigos a sus discípulos. El miedo no debe dictar nuestras relaciones. El evangelio sí. Recuerde eso. El miedo no debe dictar nuestras relaciones. El evangelio sí. Como cuarta, ser amiga también. No solo buscar una, porque hay veces quiero buscar una amiga, pero no ser amiga.
¿ok? A veces esperamos encontrar esa amiga perfecta, que no la hay, si nosotras estamos dispuestas también a escuchar, a perdonar, a consolar, a orar, a caminar con esa persona. Ser intencional, interesarme por ellas, enviar un mensaje, orar por alguien, invitar a un café, invitar a comer a tu casa. Muchas de mis amistades más profundas han comenzado así, hermanas, en mi casa, en mi comedor, en mi cocina. Así que eso es bien importante. Quinto, tener espacio fuera de la iglesia local. Dios me ha regalado también amigas en otros países y el hecho de haber vivido en tantos países en el campo misionero ministerial, donde puedo hablar sin filtro ni temores de malinterpretación también dentro del contexto de mi iglesia, ¿cierto? Porque es que tenemos que ser sabias qué comentamos y qué no comentamos, ¿no es cierto? Porque hay un pastorado de nuestro esposo. A veces una llamada al mes con alguien que te entiende, que te conoce, que ora por ti, vale más que 1000 conversaciones superficiales. Entonces, tener en cuenta algo que yo hago aquí, un tip. Tengo amigas de 20, 30 años que ni siquiera son esposas de pastor, que han sido de mis iglesias y oran por mí y seguimos en comunicación y yo solamente les digo, oiga, el avión está que vuela, estoy que lanzo en el avión, ya ellas saben que estoy crítica, ¿no es cierto? Entonces oran por mí y Sí, podemos sí. conversar, oye, ¿cuándo podemos hablar? Entonces eso es importante, tener mujeres que te amen, mujeres, unas relaciones de mujeres que tú puedas poderles decir, oye, oren por mí, estoy mal, ¿no es cierto? Como sexto, no idolatrar la confianza perfecta, ni el control de la imagen. Esto es importante. Si estoy todo el tiempo tratando de proteger cómo me ven o de evitar cualquier malentendido, nunca podré amar libremente, hermana, porque todas somos pecadores redimidas. ¿Ok? La gracia de Dios me cubre, aun cuando soy malinterpretada. No esta es otra cosa. No necesito agradar a todas. Usted no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Olvídese de eso. Anotemos. Solo así, solo Sí. necesitamos, sí necesitamos caminar en integridad y en amor. Y eso lo logramos cuando somos mujeres de la palabra del Señor, que estamos sumergidas en la palabra. Hoy, amadas, doy gracias por las amigas que el Señor ha puesto en mi vida, algunas por una temporada, otras por toda, llevamos muchos años de toda la vida, todas han sido parte de su cuidado para mi alma. Y aunque algunas amistades dolieron, ¿no es cierto? La lesión más hermosa fue esta. Vale más una herida en la confianza que una vida encerrada en el miedo. Eso sí le animo. Aunque muchas de las mujeres que, no, que puedan estarnos escuchando hoy, ¿no es cierto? Tendrán miedo al abrirse. Ese miedo te paraliza y no te deja ver la gracia del Señor también en esas relaciones que puedes tener. Amén. Gracias. Es un refrigerio para nosotras escuchar y Amén. aprender de todos estos años de lo que el Señor te ha dado y realmente te agradecemos muchísimo. Hay muchas mujeres que nos están viendo hoy, Lili, que no son esposas de pastor. La mayoría, según veo en los comentarios, lo son, pero yo sé que otras que se van a unir o que van a ver, quizá no son esposas de pastor, quizá algunas están involucradas con personas que sirven en la congregación, que también ellas tienen algunas situaciones en sus propios corazones, o forman parte de una iglesia donde, claro, que hay una esposa de pastor, ¿no? Pero para estas mujeres también, que quizás son esposas de líderes, ¿qué principios aplican para ellas? Porque realmente todo esto que hablas también es parte del corazón de cualquier mujer, ¿no? Pero en cuanto a ellas también, ¿qué consejos podríamos darles? Bueno, es cierto que no todas son esposas de pastor, pero muchas mujeres viven muy cerca del peso y los gozos y los retos del liderazgo espiritual, como tú lo Así es. decías. Otras están rodeadas de mujeres que sí lo son y su apoyo puede marcar una gran diferencia. Por eso hay principios del corazón que aplican a todas. ¿No es cierto? Primero, tu identidad está en Cristo, no en el rol de tu esposo. Eso es lo primero que debemos de estar claras. Ya sea que tu esposo sea un diácono, un anciano, un líder de grupo o simple un hombre comprometido con la iglesia,
Tu valor no depende de su posición, sino de tu relación personal con Jesús. Eso trae descanso y claridad en medio de las expectativas. Y tú tienes tus dones. Tú has sido llamada por gracia, por el Señor, en el perdón de tus pecados. Y tú tienes dones para ponerlos en tu iglesia local. Entonces, eso, tu entidad debe estar con Cristo. Entonces, Colosenses 3:3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, eso es algo que tienes que tener bien en cuenta. Como segundo, tú también tienes un llamado a servir con fidelidad. No porque seas esposa del pastor, no porque seas esposa del líder, no. Tú como cristiana no necesitas un título para impactar. Eso es importante. No necesitas un título para impactar. Dios te ha dado dones, esas oportunidades para edificar a otros, ya sea sirviendo en silencio, discipulando a otras mujeres o simplemente orando por tu iglesia. Tu servicio es valioso y eterno y el Señor es el que lo ve, ¿no es cierto? Como dice Primera 4:10. Tercero, tu corazón necesita cuidado intencional. Todos, seamos esposa, pastor o cualquier hermana en Cristo, necesita un cuidado intencional. Tu corazón necesita ese cuidado. El desgaste espiritual no es exclusivo del liderazgo visible. Ojo con esto. Si estás cerca del ministerio, necesitas aún más estar cerca del Señor. Cultiva tus disciplinas espirituales. Busca consejos sabios. No ignores los signos del agotamiento y la desconexión y de depresión espiritual. De ahí es lo que hablábamos con nuestra hermana. El libro que escribí, 7 disciplinas espirituales, es para todas las mujeres, no es para esposa de pastor, pero cómo es tan necesario cuidar nuestro corazón, ¿no es cierto? Como cuarto, no compares tu caminar con el de otras mujeres, que lo vimos anteriormente. Cada hogar es diferente. Ojo con esto. Hay veces colocamos los hogares 2 más 2 igual 4, pero así no es la vida. Cada hogar es diferente y en cada país, en cada contexto, la cosa es diferente. Cada matrimonio tiene un ritmo diferente. Oigan esto, por favor. Cada iglesia tiene una dinámica en particular. Aprende a ahorrar tu propia historia y confiar en que Dios obra en ti de forma personal y perfecta. Más nada. Gálatas 6:4 nos dice, así que cada uno someta por a su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Como cuarto, sé una aliada de liderazgo, no una carga silenciosa. Esto es súper importante, hermanas. Sé una aliada de liderazgo, no una carga silenciosa. Tu esposo necesita una compañera que ora, que edifica, que confronta con amor, que aconseja. Si hay algo que le preocupa o desgasta, escucha con gracia, ora por él, anímalo. Y si algo te duele a ti, porque te va a doler, tiene que haber algo, habla con honestidad y respeto. Somos una sola carne, amadas, y Dios usa nuestra unidad para fortalecer su obra. Entonces, por eso es necesario ser aliada, no una carga. Como quinta, apoya, honra y ora por las esposas de pastores de tu iglesia. Por favor, a veces damos por sentado su presencia, pero muchas viven en soledad y bajo presión. Ojo con esto. Un mensaje de ánimo, una oración sincera o simplemente cómo estás realmente, cómo puedo orar por ti. Puede ser un oasis, hermana, en medio del ministerio. Honralas. Honrarlas no es idolatrarlas, es amor en acción. Agradece, ten gratitud para con ellas. Ellas están atrás del púlpito. Cosas que ustedes no saben y que sus pastores están sufriendo y ellas tienen que caminar con su pastor y su esposo, que es el mismo. Entonces, esto es algo ¿no? Difícil. Romanos 12:10 nos dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honrar, prefiriéndoles unos a los otros. Seamos agradecidas con las esposas de pastor, hermana. Tristemente se le critica más que orar y que ser agradecida. El corazón de toda mujer que ama al Señor y ama a su iglesia puede ser un instrumento poderoso en el reino. No es necesario estar al frente para ser fiel, amadas. Basta con estar arraigada en Cristo, disponible para servir y decidida a caminar con gracia y verdad al lado de otros. Amén. Amén. Gloria a Dios, Lili.
Qué bendición tener estos principios que aplican a todas nosotras como hermanas de una congregación y donde podemos estar en oración. Eh, y justo en estos momentos de dificultad que hemos estado hablando, Lili, que vienen con el ministerio, que van a venir y que seguirán viniendo, ¿cuáles son esos pasajes que te han mantenido anclada, esos versículos en los que tú te has sostenido y donde has derramado tu corazón? ¿Podrías compartirnos algunos? Bueno, podría mencionar muchos que han acompañado en distintos momentos del camino, pero hay algunos que han sido como anclas a mi alma, ¿no? Pasajes a los que vuelvo una y otra vez, porque me recuerda quién es Dios, quién soy yo en Él y qué significa servir con un corazón rendido. El primero, Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo ha sido un refugio en momentos de soledad, de agotamiento, de desánimo. Me recuerda que no estoy sola en la carga del ministerio y que la fuerza viene de Él, no de mí. Dios no me ha pedido que sea fuerte tampoco. La superwoman, que hay veces uno se cree la superwoman, la fuerte porque lo puede con todo, sino que confíe en la fuerza del Señor, su fuerza más que suficiente. Segunda de Corintios 4:1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según las misericordias que hemos recibido, no desmayamos. Este texto me confronta con gran verdad, amadas, porque el ministerio no lo merezco. No, no, no. Lo he recibido por pura misericordia y gracia del Señor. Los dones que nos ha dado es misericordia. Cada vez que me he sentido frustrada o tentada a correr y abandonar el barco, recuerdo que no estoy ahí por mérito, sino por gracia del Señor. Y esa gracia me da ánimo para seguir. El Salmo 73:26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando he sentido que mi corazón no puede más, que ya va a estallar, cuando los dolores personales, familiares, ministeriales me han sobrecogido, este salmo ha sido como agua en el desierto. Me recuerda que con todo falle, hermana, todo falle. Dios permanece fiel y es mi porción suficiente. ¿Okay? Hay veces nos hacemos expectativas del esposo, de los hijos, de la congregación y no la podemos hacer. Solamente hemos de recordar que Dios permanece fiel y que es mi porción suficiente para cualquier situación. En 1 Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En el cuidado de otras esposas de pastor a veces siento el peso de querer resolvérselo todo. Tú sabes, y me da la carga y recuerdo mis vidas y recuerdo lo que pasé, aliviar sus cargas, dar una palabra exacta. Pero este versículo me libera. Me recuerda que yo no soy la respuesta, que Cristo lo es, que yo no soy el Espíritu Santo, que ellas tienen el Espíritu Santo. Él solamente me llamó a acompañarlas y Él es quien hará la obra. Así que es algo que me ha ayudado. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este ha sido un versículo de realineación. Cuando pierdo el enfoque, no ve que hay veces perdemos el enfoque, ¿cierto? Cuando las voces alrededor, esos cantos de sirena, se vuelven confusas, que le estamos escuchando a todo el mundo. Vuelvo mis ojos a Jesús. Él es mi modelo, mi meta y mi sustento. Debo de poner mis ojos en el Señor, no en las circunstancias, no en los cantos de sirena, no en las promesas, no en las invitaciones. Cada uno de estos pasajes ha sido más que tinta en papel, amadas. Ha sido consuelo, ha sido dirección, ha sido corrección, ha sido esperanza viva. Y cuando acompaño a otras mujeres en este mismo camino, siempre regreso a la palabra, porque no hay nada más poderoso a que apuntarle al corazón de otra hermana hacia el corazón de Dios. Ese es nuestro mayor consejero, el consejero que donde debemos de recurrir. Así es, amada Lili. Ha sido un regalo del Señor escucharte esta noche. Y para cerrar este tiempo, quisiera que tú le hables directamente al corazón de esa esposa de pastor que está aquí en este momento con nosotras y o la que se va a unir más adelante a escuchar la grabación, porque este tiempo va a quedar grabado, mis hermanas, a esa esposa que se siente hoy agotada, que se siente rota, que quizá
no ha podido tener estos tiempos de descanso, su mente está cargada, su corazón también, Lili. ¿Qué verdad del Evangelio quisieras recordarle a ella hoy? Bueno, querida hermana, si estás escuchando esto, es porque el Señor ha querido que lo estés escuchando. Si estás con un nudo en la garganta, sintiéndote cansada, tal vez incomprendida, traicionado, al borde del silencio emocional, quiero decirte algo que no viene de mí, sino del corazón de nuestro Padre. Tú no estás sola y tu vida no pasa desapercibida delante de Dios. Puede que no recibas aplausos, puede ser que nadie vea todo lo que haces. Te comprendo porque yo lo he vivido y a lo mejor lo vas a seguir viviendo. Las lágrimas que has guardado, las renuncias que has hecho, porque renunciamos a muchas cosas, o las oraciones que susurras cuando todos duermen y tú estás en esa almohada que solamente la almohada es la que está contando esas lágrimas, pero tu Padre que ve en lo secreto te sostiene, te ve y te ama con un amor eterno. El Evangelio no te exige perfección, ojo con eso. El Evangelio no nos está pidiendo perfección. El Evangelio nos recuerda que Cristo vino a salvarte, no solo a usarte, que Él no te llama para que vivas rota sirviendo, sino para que vivas rendida y restaurada en Él. Jesús no vino a ponerte una carga pesada. Él no te puso como esposa de pastor porque no ibas a poder con eso, no, sino que Él está allí llevando contigo lo que ya traes. Hoy quiero que recuerdas esto, tú no eres invisible, fuiste escogida, fuiste redimida y eres profundamente amada por el Señor. Tú no estás sola. Cristo camina contigo en el valle de la aflicción, y su espíritu habita en ti. No estás olvidada. El Dios que contó tus cabellos también cuenta tus lágrimas, amada. Y no estás rota sin esperanza. En sus manos tus grietas se vuelven canales de gracia. Levanta tu mirada, aunque sea con los ojos llenos de lágrimas. Tu Redentor vive y Él sigue siendo suficiente para ti justo ahora, justo aquí. Un salmo que me ha ayudado a mí mucho y hasta una hija espiritual en Panamá me regaló ese cuadrito. El Salmo 56:8 dice, y lo tengo en Nueva Traducción Viviente: tú llevas la cuenta de todas mis angustias, has recorrido todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una en tu libro. Salmo 56:8. Esto es algo que yo le regalo a la esposa del pastor cuando he tenido la oportunidad. Este versículo es un precioso recordatorio que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Él ve cada lágrima, cada suspiro, cada momento difícil y lo guarda con ternura. No estás sola ni olvidada. Recuérdate, Él te está cuidando. Ve a los ojos del Señor con tus ojos en lágrimas y derrama tu corazón porque Él te sostiene. Amén, amén. Gracias por esas palabras, mi amada Lili. Ha sido un tiempo muy bonito, mis hermanas, donde yo he sido muy edificada por nuestra hermana Lili Yambés y yo espero que ustedes también. Así que vamos a pasar a este tiempo de preguntas, después de haber terminado todo este tiempo de preguntas. Vamos a pasar ahora a las que ustedes van a hacerle a Lili. Y es que tenemos algunos mensajes y también algunos saludos. Lili, tenemos por aquí uno de nuestra hermana Mónica Ivette, que dice muchas gracias por este programa de mucha edificación, muy bendecida por su ministerio desde Bogotá, Colombia. Saludos, mi hermana. Jaide Contreras nos dice, gracias, muy edificante en todos los puntos, me vi identificada, nos dijo Jaide. Tenemos también un mensajito de Rebeca Argüelles que dice, gracias, hermana, que el Señor bendiga su labor. ¿Tiene algún sitio web donde hallemos más de sus recursos? Sí. Pueden entrar a mi página liliana.yambes.org en la página, y las redes sociales es Lili, la última con Y, Lili Yambes. Perfecto, ya. Igual, mis hermanas, si quieren, en la descripción, cuando ya quede grabado este live en YouTube,
Voy a dejarles el link para que puedan ingresar a la página de nuestra hermana Lili y a sus redes sociales. También tenemos un mensaje de Laura Vanegas que dice, gracias por este oportuno refrigerio. Saludos, Laura. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, mi hermana. Nairobi de Delgado nos dice, sin caer en el error de pensar que por ser su llamado, debo mantenerme completamente al margen de la obra que Dios le ha encomendado. Nos dice también, ella misma nos deja una pregunta, dice, ¿cómo puedo saber hasta qué punto debo apoyar a mi esposo que es pastor sin entrometerme en áreas que no me corresponden? Bueno, eso es importante. La sabiduría, dice la palabra del Señor, que hay sabiduría divina y hay sabiduría no divina, ¿cierto? Entonces, cuando nosotras necesitamos estar en la palabra y pedirle al Señor sabiduría, cuándo decir sí, cuándo decir no. Y el hecho de tener mujeres, hermanas, que podamos pedir un consejo, hasta cuándo es el límite. Un ejemplo, por ejemplo, yo doy consejería bíblica a las hermanas de la iglesia, pero tengo delimitado. Hay cosas que yo puedo aconsejar, pero hay otras, como por ejemplo, si están en un pecado que necesita disciplina dentro de la iglesia, yo tengo que recurrir y se lo digo a ella. El pastor tiene que saberlo porque el pastor es el pastor es tuyo y tú eres su oveja y por lo tanto tiene que caminar en esto. Entonces, hay situaciones que uno le pide sabiduría al Señor y el Señor no la da, y también el saber con quién preguntar, que te dé sabios consejos, hasta qué límite llegar. Y conversarlo con tu esposo. También eso es importante. Eso es una de las cosas que hacemos en Endos, caminar con el pastor, mi esposo, yo con la esposa y muchas veces con el matrimonio, mi esposo y yo, para poder ayudarlos en estos temas, ¿no? Hasta dónde va el esposo, hasta dónde no va, porque es según el contexto, en la forma en que estén en la iglesia, entonces se requiere de sabiduría. Muy bien, Lili. Paula Valdés nos dice, ¿quedará grabado? Sí, mi hermana, este espacio va a quedar grabado en el canal de YouTube Juntas en la Verdad y espero que si en algún momento quieres repetir la grabación puedas hacerlo accediendo al canal. Nairobi, que también nos había hecho esta pregunta anterior, nos dice, ¿estoy equivocada al pensar que por ser su llamado, o sea, pastor, debo mantenerme alejada del trabajo que Dios le ha encomendado a él? No, de mantenerte alejada, ¿no? O sea, Dios no, antes de ser, como lo decía en el programa, antes de ser esposa de pastor, soy hija del Señor y el Señor me da dones y talentos a mí y yo debo de ponerlo a mi hogar, mi primer ministerio y luego a la iglesia local. Indiferentemente si eres esposa de pastor o no, el Señor nos ha llamado a dar dones para nuestra iglesia local. Amén. Laura de Dorantes nos dice, ¿cómo tener mujeres maduras con quienes rendir cuentas cuando la iglesia es joven y lo que necesitan las hermanas es ser enseñadas y no aconsejadas? Bueno, una de las cosas que se hace cuando se hace plantación de iglesias es tener una mujer madura de otra congregación. O en caso, por ejemplo, como estamos trabajando antes de que no hubiera Endos, muchas esposas de pastor plantadores o esposas de congregaciones pequeñas caminaban conmigo y yo era su mentora, y ahora lo sigo haciendo, porque entendemos que en nuestros contextos muchas veces apenas empieza la iglesia o no se ha trabajado en esa área de caminar y con las mujeres para que puedan adquirir esa madurez espiritual. Entonces la esposa del pastor no tiene. Entonces, pues buscamos requerimiento en otras hermanas mayores que puedan tener esa oportunidad para caminar. Amén. Jaide Contreras nos dice, ¿hasta qué punto debo exhortar a mis hermanas de la iglesia local referente a la participación en la oración, la lectura y la comunión? Muchas veces por hacerlo me quedo solo con 2 o 3. Bueno, amada, no estás sola. Eso es, creo que una parte, porque esto es una guerra espiritual, y es una cosa bien, bien difícil. Pero una de las cosas que hemos visto mi esposo y yo en la plantación de iglesias y cuando se maneja el ministerio de mujeres es intencionalmente que desde el púlpito se relacione. Nosotros no hacemos ministerio de mujeres de oración, no. Se llama el ministerio Koinonía.
oración y coinonía. Es completamente para hombres y para mujeres. Y lo llevamos mi esposo y yo en la iglesia. Eso hace que todo se integre a la necesidad de tener las disciplinas espirituales en la meditación de la palabra, la oración. Entonces es conjunto. Y precisamente la llamamos coinonía porque fuera de ser hombres y mujeres juntos, que se lleva todo un proceso para leer la palabra y la oración, también compartimos alimentos y compartimos un tiempo de coinonía entre hermanos. Y eso ha ayudado bastante. Amén. Carla Barca nos dice saludos desde Chiapas. Gracias por el tiempo que se toman para edificarnos. Son de bendición. Saludos, Carla. Haide nos dice, muy bendecida con su plática, queridas hermanas. Que el Señor siga bendiciendo. Amén. Y también te saludan desde Panamá, Nairobi de Delgado. Nos dice saludos desde Panamá. Bendiciones, un beso. Mónica también nos dice, muchas gracias por este tiempo, Vali Lili. Saludos desde Colombia. Saludos. Saludos. Y el último mensajito que tenemos de Claudia Castro dice, amén, gloria a Dios. Saludos, Claudia. Y bueno, Lili, hemos terminado este tiempo de preguntas, de escuchar también a nuestras hermanas que se conectaron. Gracias por participar, mis hermanas, y gracias a ti, Lili. Y antes de cerrar este espacio, quiero escucharte y que también finalicemos con una oración. ¿Qué te parece? Gracias, mi hermana Valentina. Bueno, vamos a orar por todas estas hermanas que están escuchando este programa, las que van a escuchar por grabación, y por nosotras, Valentina y yo, que somos esposas de pastor, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude, que podamos seguir siendo fieles en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos tantas gracias por estos medios de gracias que tú usas, Señor, para poder seguir caminando unas con otras, Señor. Padre, venimos delante de ti, pidiéndote perdón por nuestras faltas y pecados, Señor, dándote gracias por la vida de mi hermana Valentina como esposa de pastor, dándote gracias por cada una de las hermanas esposas de pastor que se conectaron, que van a escuchar la grabación. Tú conoces sus nombres, tú conoces sus luchas, sus necesidades, Señor. Padre, rogamos delante de ti que pastorees su corazón, como dice tu palabra. No estamos solas, tú nos sostienes, Señor. El Salmo 139 nos dice que todos los días de nuestra vida están escritos, Padre, que confiemos, Señor, que seamos mujeres que confiamos en ti, en tu palabra y en lo que tú tienes planeado para nuestra vida, y que nosotras sigamos siendo ese instrumento tuyo como esposas de pastor para acompañar a nuestros esposos en el llamado hermoso que le has dado de guiar a tu iglesia comprada por sangre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Lili. Gracias por participar en este espacio con nosotros. Un beso y un abrazo virtual. Gracias. Bye, mis hermanas. Nos vemos pronto. Dios las bendiga. Bendiciones. Bye.